de interés del paciente. Nosotros lo que hacemos en la evaluación es conocer todas esas áreas de interés del paciente y ver si hay alguna dificultad que le esté no permitiendo participar en estas actividades, ya sea por fatiga, porque tiene alguna limitación funcional, le llamamos motora, física o cognitiva. Bueno, se hace una evaluación y se le da algunas sugerencias en base a esto. La mayoría pregunta mucho por la fatiga, que es ese extremo cansancio que tienen los pacientes o el síntoma que por ahí más relevante o que inicia. Y bueno, la idea es un poquito organizar la rutina, brindar sugerencias, hablar sobre pautas de simplificación del trabajo, protección articular, todo lo que le permita al paciente, a ese paciente, poder participar de sus actividades diarias. Así que bueno, en el caso que haya alguna disfunción o alguna discapacidad, por ejemplo, estamos en una etapa más avanzada, ahí sí se le brinda sugerencias de equipamiento, adaptaciones y bueno, y permitir que el paciente siga participando de aquellos que le genere interés, que le sea significativo a su vida. Qué bueno, nada más. Bueno, encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Carlos Martínez, soy neuropsicólogo. Lo que hacemos en neuropsicología básicamente es evaluar lo que llamamos funciones cognitivas, que son memoria, atención, lenguaje, habilidades visoespaciales y otras tantas más, que se suelen ver afectadas en algunas patologías neurológicas, en algunos trastornos psiquiátricos e inclusive síndromes metabólicos. Entonces lo que hacemos básicamente es evaluar al paciente para ver cuál es su rendimiento en cada una de estas áreas. Y como les decía hace un ratito, esto se puede ver afectado, este rendimiento se puede ver afectado por distintos motivos, con lo cual ahí la importancia del trabajo interdisciplinario y ahí el neurólogo luego va a ver en correlación con todo el resto de cosas a cuál es el motivo de estas dificultades, ¿no? Y además de evaluar, por otro lado, también participamos de lo que es la rehabilitación cognitiva específicamente, que tiene que ver justamente con el hecho de que cuando el paciente tiene fallas en memoria, en atención, etcétera, lo que hacemos es participar en la estimulación cognitiva y por otro lado también en el diseño de estrategias que compensen estas dificultades, ya sean estrategias internas, o sea, propias del paciente, y externas, por otro lado, con aplicaciones, técnicas como agenda, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente el trabajo que hacemos desde nuestro sector. Bueno, este es parte de nuestro equipo, ausentes con aviso, el área de psiquiatría, que es un área fundamental, con el apoyo en el estado de ánimo. También tenemos un especialista en todo lo que es vértigo y mareos, que es un síntoma común y que, digamos, a veces nos cuesta diferenciar si el origen tiene relación o no con la enfermedad. Entonces tenemos un doctor que nos ayuda con esto, neurooftalmología también, por la afección específica oftalmológica que muchas veces requiere un abordaje específico. Es decir, ahí nos damos cuenta nosotros también que como neurólogos necesitamos la ayuda de todos estos grandes profesionales para poder hacer un abordaje integral del paciente, ¿no? En el cual podamos ver todas estas manifestaciones y de vuelta, entender que no todos los pacientes tienen todas las manifestaciones ni requieren la consulta con todos los especialistas, ¿no? Pero saber que el plan y el diseño de cada paciente es único y justamente poder contar con este equipo y con estas hermosas conexiones que nos va a llevar un poco a, tengo una diapo de tratamientos antes, perdón, digamos, al final de la charla. Nosotros tenemos tratamientos, cuando un paciente tiene una recaída, hay tratamientos, tenemos tratamientos para los síntomas que tiene el paciente, que pueden ser algunos farmacológicos, pero muchos, como mencionaron, algunos de los profesionales del equipo son no farmacológicos, ¿no? Tienen que ver con terapias de rehabilitación, adaptaciones, etcétera. Y tenemos disponible ya más de 17 tratamientos modificadores para el curso de la enfermedad. Lo que nosotros no tenemos hoy en día disponible, ¿sí? Al momento actual, y no sabemos si nunca si va a llegar el día en que los veamos, va a llegar, algo para recuperar el daño del axón dañado, ¿sí? Hoy en día, los 17, 18, ya perdí la cuenta, tratamientos que hay disponibles, lo que hacen es, van a evitar el avance, el nuevo brote, la nueva recaída, digamos, la progresión de discapacidad, pero no pueden borrar, no tengo borrador de manchitas hasta hoy, pero bueno, el doctor Corrales dice que llega y para mí él es el que más sabe de Latinoamérica, así que vamos a creerle. Eh, y bueno, un poco esto de reforzar el tema de las conexiones, la campaña, digamos,
digamos, entre el año 2020 y este es el último año, tiene que ver justamente esto, con conectarnos, ¿no? Conectarnos entre especialistas, conectarnos entre pacientes, conectarnos entre el sostén que tenga cada paciente, con familiares, y un poco tiene que ver cómo nos podemos ayudar entre todos. Entonces ahí los invito a cada uno, si tienen con la cámara, con el celular, a leer este QR que los va a llevar a una encuesta en el cual la pregunta que tienen que responder es en una palabra, porque vamos a generar una nube de palabras si la tecnología nos ayuda, y se supone que online también lo pueden hacer, digamos, escaneando este QR desde la pantalla, es representar en una palabra cuál ustedes consideran que es su conexión más importante como sostén para la esclerosis múltiple. ¿Sí? Por si acaso, el Wi-Fi de Pleni es PleniGuest y la contraseña es Pleni con F mayúscula, 60 números, aniversario. ¿Pueden? ¿Se les abrió? ¿Sí? Ah, perfecto. No, pero bueno. Ya estoy emocionada con que lo pudieron hacer. Pero me tengo que ir de la presentación para poder abrir el otro para ver qué están poniendo, ¿eh? Esto puede fallar, pero bueno. Ah, ¿y ahora qué hago? No, me falta el... Mira que cerré todo. ¿Dónde lo dejé abierto? Ahí. Ese sí. Ahí. ¿Cómo es? Inicio presentación. Ah, perfecto. Bueno, este es el QR. Ahí vamos. A ver qué hasta ahora tenemos estas palabras, los profesionales, los médicos, familia, red. Y bueno, le vamos a darle un poco de tiempo para que vayan respondiendo cuál consideran ustedes las conexiones. Sí, esto no sé qué es, me parece que, no, es que es del Zoom. Así que bueno, nada, los invitamos a poder generar sus conexiones. ¿Viste? Funcionó. No saben lo que nos costó buscar un programa que haga esto. Pero bueno, nada, ahí tenemos como, ¿no? El conocimiento, dice, este tipo de espacios, el rol, bueno, justamente hablábamos con Carlos el otro día, el rol de la familia, ¿no? El rol del apoyo social, el rol de los amigos, y me gusta que nosotros nos vamos achicando y van creciendo otras conexiones. Me parece que es importante que eso suceda. La música, sí. Bueno, la realidad es que hay diferentes formas de conectarnos. Todo esto me parece que es una interconexión, que no es un solo camino, sino que son múltiples conexiones, y un poco la idea era poder compartir entre todos y construir entre todos estas conexiones, ¿no? Y aprovechar este espacio para poder hacerlo. La verdad es que la última diapositiva lo que decía era que estaba abierto a las preguntas, pero bueno, podemos dejarlo acá o cuando quieran. Gracias por responder. No sé cómo cierro. Bueno, ¿Lo dejo acá? la conocieron a Célica, conocieron a gran parte del equipo, la conocen a la doctora Fiol, lo conocieron al doctor Marrodán, pero no conocían a las jóvenes, que son las que van a seguir lo que nosotros podamos hacer. O sea, así que las invito a las Agustinas, porque las coleccionamos por Agustina, las dos Agustinas, a que se presenten. Ellas son las dos personas más jóvenes, las dos que se han incorporado últimamente al grupo de trabajo y que cada día nos sorprenden más con las cuestiones que nos plantean. Así que se presentan Agustina P primero y Agustina Z luego. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Agustina Piedrabuena, yo estoy trabajando en el equipo hace un par de años, también estamos con algunos protocolos bastante grandes sobre pacientes, digamos, estudiando el envejecimiento en pacientes con esclerosis múltiple, entonces estudiamos tanto a los jóvenes como a los pacientes más grandes y vamos viendo cómo evolucionan con el tiempo. Bueno, mi nombre es Agustina Zárate, yo hace poquito que empecé, que tengo la dicha de estar en este equipo. Estoy haciendo mi etapa formativa como fellow de neuroinmunología, así que bueno, quizás compartamos más cosas todavía en camino. Gracias.
Bueno, y ahora que conocen más o menos a todos los que estamos acá, la idea es que pregunten ustedes. A veces cuesta romper el hielo, me parece bárbaro. Me parece bárbaro, porque a veces cuesta romper el hielo y después le tengo que apagar la luz para que se vaya. Entonces, vamos con la primera Una sola pregunta. aclaración, Sí. para no olvidarnos, que vamos a hacer solo preguntas generales, o sea, no vamos a discutir un caso. A mí me dijeron, me sugirieron cambiar el tratamiento, me dijo que haga tal cosa. Sí, vamos, cada uno después tiene que hablar con su médico o hacer las consultas que quiera. Las preguntas acá son generales para aclararnos más si podemos. Sí, ¿Cómo esta te decimos ahora? me parece una aclaración elemental, gracias Marcela, porque nosotros no los conocemos a muchos de ustedes, y la verdad que sin saber la historia de cada uno, un poco podamos sugerir alguna conducta médica. Entonces, como bien dijo Marcela, la idea es que sean preguntas generales y que las preguntas puntuales, particulares, las conversen con cada uno de nosotros. Así que adelante, gracias por romper el hielo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Elsa, agradezco este espacio, no tengo ni idea, es la primera vez que escucho esta enfermedad, por llamarla así, y mi consulta es, ¿cuándo sabemos cuáles serían los síntomas como para preocuparnos e ir al médico y averiguar si tenemos o no esta enfermedad? No sé si fue clara. Sí. Tenés que repetir la pregunta Sí. para las personas que están... Elsa nos está preguntando cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar de esclerosis múltiple y cuándo tenemos que consultar por sospecha de esta enfermedad. Los síntomas son muy variados, o sea, y ese es uno de los problemas de la enfermedad, lo que nosotros llamamos heterogeneidad. Se puede presentar de múltiples maneras. Incluso a veces se presenta sin saber que la tenemos, o sea, o no se presenta, mejor dicho. Un paciente se golpeó la cabeza, le hacen una resonancia y encuentran las manchas que mostró Célica en la resonancia. Pero lo más frecuente es que uno tenga trastornos en la visión, y eso puede ser o que vea doble, una cosa al lado de la otra, o una cosa arriba de la otra, que vea nublado, como si viera a través de un vidrio empañado. Y eso es lo que habitualmente nosotros llamamos neuritis óptica. Después, uno puede tener pérdida de equilibrio, pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, puede tener sensación de hormigueo, de cosquilleo, que cuando es muy típica por una lesión en la médula espinal, va ascendiendo, generalmente asciende obviamente de abajo y se va hacia arriba. En ocasiones los pacientes sienten como un cinturón que los aprieta. En otras ocasiones los pacientes no solamente ven doble, sino que tienen movimientos de los ojos, que nosotros le llamamos nistagmus. O sea, las presentaciones pueden ser bien. Hay algunos síntomas que son menos característicos y a los cuales no los jerarquizamos, como por ejemplo que tenga dolor de cabeza. El tener dolor de cabeza es una entidad que no necesariamente, que no está relacionada directamente con eso. Lo puede tener cualquiera. Ahora, un paciente con esclerosis múltiple también puede tener dolor de cabeza. Y el grave problema que se presenta a veces es que cuando un paciente tiene el diagnóstico, cualquier cosa que le pase, lo relaciona con su enfermedad. Y cualquier médico que vaya a ver le dice, vaya a ver a su neurólogo porque seguramente tiene que ver con su enfermedad. Si tiene una uña encarnada o tiene una ampolla en el pie, le dice, vaya a ver a su neurólogo porque seguramente tiene que ver o con su enfermedad o con la medicación que está tomando. Y eso no es así. Cada uno de ustedes, además, lamentablemente, de tener esclerosis múltiple, puede tener otras cosas que deberán controlarse de manera paralela. Y a veces tenemos que dialogar con los otros médicos para que los tratamientos que nosotros usamos no se superpongan con los que usan los otros colegas y viceversa. O sea, los síntomas pueden ser muy variados. Sí. Perdón, yo quería hacer una pregunta que quizás no sea en este ámbito, y es justamente anterior a esa, que es si hay conexión con los médicos clínicos, que ahora sé que está menospreciada, digamos, esa especialidad. Y sin embargo, cuando uno siente algo raro, me duele la cabeza, va al clínico y después deambula por traumatólogos, gastroenterólogos. Yo no sé si hay conexión entre... Es muy importante que tengamos, a veces el clínico es más importante que nosotros. Justamente por
Por distintas razones. Primero porque hay cierto tipo de patologías que si no están controladas adecuadamente nos pueden hacer confundir. Lo más clásico es, si usted tiene hipertensión arterial, la hipertensión arterial también le puede producir esas manchitas que vieron en la resonancia. No exactamente iguales, no exactamente iguales, pero pueden aparecer manchitas que se confundan. Y eso hace que, si usted no controla su presión arterial, a lo mejor la mala interpretación de su resonancia nos haga pensar de que estamos cerrados en el tratamiento que estamos usando. La obesidad que se mencionó, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, la diabetes, que también es una enfermedad en cierta forma autoinmune y que se puede asociar. Nosotros no podemos saber si el paciente con diabetes tiene que usar medicación oral, si tiene que usar insulina, si tiene que usar insulina de depósito, si tiene que usar insulina de acción rápida. Entonces, la conexión con el clínico, igual que con cualquier otra especialidad, es muy importante. Y a veces el clínico se puede transformar en el director de orquesta de unos buenos solistas. Podemos tener muy buenos solistas, pero si no tenemos un buen director de orquesta, difícilmente la sinfonía va a sonar bien. Así que yo comparto con ustedes que la figura del médico clínico es muy importante. Lamentablemente la doctora Trigona, que es nuestra clínica, o la clínica que trabaja con nosotros, no pudo llegar, pero nosotros también en el grupo tenemos una médica clínica, la cual habitualmente la consultamos frente a esos factores. Y la premisa es, todo lo que está fuera de lugar, tratemos de corregirlo. Con la esclerosis múltiple ya tenemos bastante. Otra pregunta. Ahí, ¿no? Que había. Sí. En la resonancia, la detección de las manchas blancas es la confirmación de la enfermedad. Acá preguntan por los hallazgos en la resonancia magnética con respecto al diagnóstico de la enfermedad. Una mancha blanca en la resonancia magnética es una mancha blanca en la resonancia magnética. Tener un lunar en la piel no es sinónimo de tener cáncer de piel, ¿sí? Y eso es importante definirlo. Hay muchas causas que pueden dar manchitas en la resonancia. Entonces nosotros tenemos que evaluar qué tipo de manchas son, cuál es la localización, qué características tienen. Exacto, digamos, ¿sí? Y no todos los pacientes tienen ni la misma cantidad, ni el mismo tipo, ni mucho menos la misma localización de las manchas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que lo evalúe un médico especialista, y a veces nos vienen imágenes informadas como enfermedades, o sea, hoy en día menos, ¿no? Pero antes decía, compatible, nos venía el informe de la resonancia de un radiólogo que no conocía al paciente, no conocía la clínica, no sabía que el señor además era diabético, hipertenso, dislipémico, había tenido 4 infartos de miocardio y tenía, no sé, 75 años, y nos decía compatible con esclerosis múltiple. Y nosotros veíamos el paciente, veíamos la clínica, veíamos la forma de presentación, y en realidad en el contexto de esto nosotros decíamos, no, esto no es desmielinizante, esto es, como decía el doctor antes, vascular, o sea, tiene que ver con factores de riesgo vasculares. Entonces, no solamente es la imagen, sino que es la imagen en un contexto clínico determinado. La esclerosis múltiple, termino la idea un poco. La esclerosis múltiple, lamentablemente, como dijimos antes, se puede presentar de muchas maneras, pero además tiene otro problema. No tenemos un marcador diagnóstico. Si uno tiene diabetes, le saca sangre al paciente, le mide el azúcar y sabe si es diabético o si no es diabético, o le hace una curva de glucemia y sabe si es diabético o si no es diabético. No tenemos una tirita que podamos poner en la orina, como las embarazadas, y decir, bueno, estoy embarazada o tengo esclerosis múltiple. El día que tengamos eso va a ser todo mucho más fácil. Hoy el diagnóstico es un rompecabezas. Una pieza es lo que cuenta el paciente. Otra pieza es lo que encuentra el médico. Otra pieza es la resonancia magnética. Otra pieza es en algunos pacientes necesitamos lo que ustedes siempre nos aborrecen, pero tienen al mejor en realizar esa tarea, que es la punción lumbar, que es el doctor Marrodán, que las está haciendo ahora con los ojos vendados, como para demostrar lo bueno que es. Y la quinta pieza, y no menor, es descartar otras enfermedades
que se puedan parecer a la esclerosis. Hay veces que las 5 piezas se encajan y encastran perfectamente. Otras veces hay 3 piezas que encastran perfectamente, otras veces hay 4, y otras veces tengo que decir al paciente, mire, con lo que tenemos en este momento no podemos hacer el diagnóstico, tenemos que esperar. A veces el tiempo, en los laboratorios hay un dicho que dice, el tiempo centrifuga todo, el tiempo a veces nos da la posibilidad de poder llegar al diagnóstico un poquito más tarde, pero a veces conviene llegar ese poquito más tarde y no adelantarnos y medicar de por vida, por el momento, una enfermedad de manera errónea. Entonces, como bien dice Célica, la mancha blanca es un elemento dentro de ese gran rompecabezas que nosotros vamos a armar todos los días cuando viene un paciente por primera vez. Eso, Pero me parecía que quedaba algo. Sí, entonces, la mancha blanca es condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, la pregunta es, si no hay mancha blanca, ¿significa que no hay la Alzheimer o que no hay esclerosis múltiple? Es altamente probable, o bien que todavía no se manifestó radiológicamente, o bien que no es esclerosis múltiple. Porque entonces, si fuera que si no hay mancha, no hay, digo, le hago hacer la resonancia a todos, y los que no tienen la mancha, fuera, se acabó, y los que tienen, sigo analizando. Los que no tienen No ahora, puedo los que no descartar. tienen ahora. No, la resonancia es un elemento muy sensible. Célica les dijo, el nervio es como el cable eléctrico. Tiene una parte que lo recubre de plástico de goma, que es la mielina. Y tiene un conductor que es el axón, que es el cobre del cable. La resonancia ve muy bien la mielina, la pérdida de mielina con esas manchas blancas. Pero lo que le sucede al conductor de cobre, a veces no lo puede ver. Entonces, es cierto que si no tengo lesiones, no tengo manchas, tengo una alta sospecha de que se trate de otra patología, altísima sospecha. Pero no necesariamente siempre eso se da y tengo a veces que esperar. Y si la sospecha clínica o lo que cuenta el paciente o lo que ve el médico es altamente sugestivo, a lo mejor con la primera resonancia no lo puedo descartar. Ahora, si yo tengo una resonancia que no tiene nada, 2 resonancias que no tienen nada, 3 resonancias que no tienen nada, seguramente el paciente no va a tener nada. Si viene una mujer entre 20 y 40 años y nos dice a nosotros que ve doble, el primer diagnóstico es usted tiene esclerosis múltiple. Si le hago una resonancia y no le encuentro nada, ahí tengo que empezar a pensar en otras cosas. O sea, es válida la propuesta suya, pero también es válido, es altamente sugestivo que el paciente no tenga, si no tiene lesiones en la resonancia, pero no siempre las lesiones aparecen en el primer momento de la enfermedad. Y a veces uno las busca en el lugar no adecuado. Entonces, cuidado con eso también, porque si yo las busco solamente en el cerebro y la lesión la tengo aquí en la médula, tengo que ser cuidadoso con eso. Y ahí es importante lo que ustedes cuenten y cómo el médico lo revise. Por eso el tema de que la consulta presencial y la revisión del paciente muchas veces es fundamental. En época de pandemia nos hemos tenido que conformar con la visita virtual. Hoy en día, en la medida de lo posible, preferimos que las visitas sean presentes. También es cierto, Doc, que no cualquier síntoma neurológico nos hace pensar primero en esclerosis múltiple. No es que a cualquier paciente joven que uno ve o en una consulta neurológica piensa automáticamente en eso. Por eso hay algunas enfermedades neurológicas que no se estudian nunca con resonancia, ¿no? O sea, es el síntoma sugestivo con la resonancia compatible y el resto de las piezas del rompecabezas que recién se mencionaron. No es cualquier síntoma motiva una resonancia y vemos qué hay, porque varias enfermedades pueden dar síntomas parecidos, pero otras dan síntomas totalmente distintos. Buenas noches. Un montón de preguntas. Respecto a la brevedad del tiempo, vamos a resumirla en dos. Uno, si podía profundizar un poco más en cómo afecta el microbioma, digamos, cuáles son los beneficios, que hay de nuevo en eso, que sé que año está para un montón de
Y la otra pregunta, dentro de los factores externos, como activadores o generadores de la enfermedad, si encontraron algo, por ejemplo, con las vacunas, alguna relación, por ejemplo, alguna con la COVID. Empiezo yo. Bueno, la primera pregunta está en relación a tratar de profundizar un poco más la relación del microbioma con la esclerosis múltiple. Hay varias líneas de investigación en curso, de hecho, una de esas líneas las dirige el doctor Correale, donde hay un grupo específico de glóbulos blancos que efectivamente se educa en el intestino. Entonces, la población de bacterias del intestino y qué tanta cantidad de ciertas bacterias hay, podría condicionar cómo ese glóbulo blanco se educa. Entonces, esa buena o mala educación que el glóbulo blanco reciba podría contribuir a que sea más propenso a confundirse y atacar a la mielina o no. Son estudios que están todos de esos en desarrollo. Desde el punto de vista... Bueno, es parte de lo que se está investigando. Hasta ahora no hay ningún estudio fuera de por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, para tratar de dar cierta certidumbre con argumentos científicos. Entonces, hay muchas cosas, Diego tal vez nos puede ayudar un poco más. Hay mucho que se dice y se comenta sobre dietas antiinflamatorias, sobre dietas más saludables o menos saludables. En relación a la esclerosis múltiple, lo que hay de evidencia científica es poco, digamos, hay poco dato duro. En esa dirección es que se creó este consorcio internacional para evaluar el microbioma. De esa forma, por ejemplo, hay un equipo en Nueva York que está evaluando qué pasa en pacientes que le dan una dieta mediterránea estricta y están controlando a esos pacientes que ya tienen diagnóstico y tratamiento a ver cómo andan en su resonancia, en su examen neurológico. Esto es todo obviamente muy nuevo, está todo, por supuesto, en desarrollo y muy probablemente en los próximos años tengamos información. Por ejemplo. Bueno, Diego, sí, mejor. Más seguro, sí. Vamos a la respuesta. Vamos Sí. en equipo. Las conexiones, Diego, siempre a este lado. Está el micrófono acá, Diego. Tengo un montón de preguntas, pero sé que... Vamos a ir haciendo así y después te toca. Tenés dos, una que te están contestando y una que te queda todavía por contestar. Claro. Bueno, en realidad, si la dieta mediterránea se basa fundamentalmente en el aporte de los ácidos grasos, esto es fundamental, pero también es importante aclarar que no hay hasta hoy en día una dieta que sea exclusiva para esclerosis múltiple. Eso es muy importante. Porque la mayoría, digamos, que las que uno puede hablar son, digamos, no tiene un aval científico atrás, entonces nosotros las consideramos dietas de moda. Entonces eso por ahí hay que tener mucho cuidado porque en realidad estamos poniendo en juego el metabolismo de cierta manera. Entonces, o restringimos un montón de nutrientes o estamos agregando un montón de otras cosas que no sabemos cuál va a ser el efecto dentro de unos años. Entonces, lo ideal es que uno trate o sea, la dieta mediterránea es el patrón de la mayoría de todas las dietas. Estaría buenísimo que nosotros los podamos seguir así, porque tenemos todos los nutrientes, todos los alimentos como para poder seguirla. Y también es muy costosa seguirla en el tiempo. Ojalá todos pudiéramos seguirla, pero en realidad yo creo que uno debe tener mucho cuidado con estas dietas de moda. O sea, hoy uno, si uno googlea o busca, hay un montón de dietas que dicen que dieta para esclerosis múltiple, para esto, para lo demás, pero en realidad ninguna tiene aval. Entonces, hay que tener cuidado en este tipo de dietas. No sé si contesté. ¿Querés contarle qué es una dieta mediterránea? Porque también Claro, no sabes. Sí. Digamos, Bueno, ¿qué sería ¿Qué comemos? Es el aporte de los ácidos grasos que provienen precisamente de los pescados azules, los pescados de mar, digamos, de agua más profunda, legumbres, granos integrales, verduras, frutas, aceite de oliva, aceitunas, palta, pero eso es y los lácteos que sean todos descremados. Tiene un aporte importante de frutos rojos y de frutos secos. Por eso digo que hoy en día es como bastante complejo seguirla y barata. Pero, Por el salmón. pero bueno, No, porque el salmón el blanco es muy caro todavía. El pescado, el coso azul es carísimo. En definitiva, nadie puede decir que si como aceituna o como ciruela voy a estar mejor. no, pero sí sabemos, digamos, que si nosotros, este patrón de dieta es una dieta que es, digamos, antiinflamatoria, ¿no? Entonces estaría, o sea, todos tendríamos que seguir este tipo de patrón alimentario. Sí, en eso yo quería hacer una intervención justo porque lo que sí se vio en los trabajos es que había parámetros que mejoraban en las personas con esclerosis múltiple, pero es lo que mejoraría en cualquier persona que baja el colesterol, que baja de peso, ¿sí?
Pero algo que, para agregar, perdón, pero fíjense que desde que se empezó, digamos, la presentación, hablaban de factores de riesgo y eso tenemos que trabajar mucho en la prevención de esos factores de riesgo que son los que van a ocasionar posiblemente el desarrollo de la enfermedad. Y todos estos equivalen también a una mala calidad de alimentación. La obesidad, diabetes, ¿no? Entonces tendríamos que pensar un poco en eso. Bien. El tema, perdón, el tema que mencionaba Mariano. La segunda pregunta está en relación a las vacunas. Así no nos olvidamos y la digo cerca del micrófono. Bien, no, un tema importante, lo que mencionaba Mariano, eso de que tenemos bacterias buenas, bacterias malas, que la educan al glóbulo blanco, la idea final es, bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? O sea, hoy estamos sabiendo que los pacientes con esclerosis múltiple tienen un grupo de bacterias que son diferentes a los que tienen los sujetos normales. Cuando podamos saber eso con mayor exactitud, por eso necesitamos 2.000 pacientes, que es un número interesante. Piensen que con esto hace 5 años que estamos trabajando, ¿no? La pandemia, por supuesto, nos frenó mucho. Pero una vez que sepamos eso, vamos a poder saber cómo regular esas bacterias que educan mal a los glóbulos blancos. Entonces ahí surge que lo vamos a poder regular con antibióticos, lo vamos a poder regular con probióticos, que es, por ejemplo, otro tipo de bacteria, o lo vamos a poder regular con la dieta. Y de los datos preliminares que tenemos, parecería ser que el factor más importante que regula si tenemos bacterias buenas o bacterias malas, lo que equivale a decir glóbulos blancos buenos, glóbulos blancos malos, es la dieta. Cuando los participantes entran en este programa en el cual Mariano está reclutando a los pacientes muy activamente, hay un cuestionario de dieta, en donde cada uno de ustedes tiene que contestar qué es lo que come habitualmente. Lamentablemente, el sábado que tuvimos la reunión, en San Francisco surgió el tema de cómo estaba estructurado ese cuestionario. Y entonces alguna pregunta dice, ¿cuántos huevos come usted en el desayuno? ¿Cuántos pancakes come usted en el desayuno? ¿Cuántos muffins come usted en el desayuno? O sea, está estructurada para otro tipo de población, pero sin duda hay algunas adecuaciones que nosotros podemos hacer y que va a ser un factor importante. ¿Algo más, microbioma? Me parece que es claro. Pero... Bien, vacunas. Voy a hacer algo casero. ¿Qué te pasa? Vaya para allá. Acá, yo sé que eso es vergonzoso. El tema de las vacunas. Está descrita que las vacunas, cualquier vacuna que quieran pensar, puede desencadenar un evento desmielinizante. Cualquiera. De hecho, hay una entidad que se llama encefalomielitis aguda diseminada, que puede ser generada, que se da más en los chicos, y se da más en los chicos porque son los que se infectan más y son los que reciben vacunas. Pero no quiere decir que todas las vacunas vayan a producir, y uno tiene que tomarlo en relación a cuál es el riesgo-beneficio. Ejemplo muy claro. Cuando empezó la pandemia de COVID, los pacientes que se vacunaron, apareció, no tiene que ver directamente con esclerosis múltiple, pero lo llevo a colación como ejemplo. Los pacientes que se habían vacunado, mujeres, 6 mujeres, desarrollaron trombosis. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, saquemos de la circulación esta vacuna que produce trombosis en 6 mujeres entre 36 y 48 años. Fantástico. ¿Cuántas mujeres se habían vacunado? 7 millones. ¿Cuál es el riesgo de que una vacuna produzca trombosis? Menos de 1 por millón. ¿Cuál era el riesgo de que se muriera un paciente por COVID? 30.000 por millón. Entonces, cuando uno mira el espectro total, tiene que decir, bueno, es probable que haya algunos pacientes que desarrollen la enfermedad, o es probable que haya algunos pacientes que tenían la enfermedad subyacente y la vacuna fue un mero gatillo, fue un desencadenante. ¿Cómo puede ser una gripe también un desencadenante? Pero por eso le decía a los pacientes, vacúnense contra la gripe. Y los pacientes dicen, ¿y doctor no me va a generar un nuevo episodio? El riesgo de generar un nuevo episodio por gripe es sustancialmente mayor que el riesgo de generar un nuevo episodio por la vacuna. Entonces, si bien uno no puede decir categóricamente que ninguna vacuna produce nada, siempre hay que valorarlo en función cuánto es el riesgo de vacunarme versus no vacunarme.
Bueno, Sí, lo único que voy a agregar es, ahora en el Congreso Americano de Neurología presentaron, digamos, como se vacunaron tantos millones de personas por COVID, digamos, puntualmente, si habría alguna relación con el aumento de la frecuencia de brotes o tendríamos una epidemia en este momento, digamos, y lo que ellos concluyeron, y se presentaron ahí los datos, que eran claramente de millones de personas, de datos estadísticos, que no había una relación entre vacuna de COVID ni aumento de la frecuencia, ni de brotes, ni de prevalencia de M al día de hoy, ya con más de 2 años post vacuna, digamos, como que ya tendría que haber aparecido este fenómeno, sobre todo por la cantidad de millones de pacientes expuestos a la vacuna. ¿sí? Quería entender bien por qué los síntomas, digamos, por lo general no son reversibles y los brotes sí. O sea, cuando alguien aparece con esclerosis múltiple, por lo general presenta unos síntomas que no se van, pero si tiene un brote se podría llegar a revertir. A ver, no todo... Espera, repite la pregunta. Okay. La pregunta es en relación a por qué los síntomas que ocasiona un brote son reversibles y los síntomas que no vienen directamente con un brote no serían reversibles. Es un poco confuso. Perdón, voy a aclarar como hermana. Ella lo pregunta en relación a mí, porque yo desde que fui diagnosticada sigo teniendo hormigueos en las manos. Entonces, quizás tiene que ver con eso. O sea, sí es un ejemplo, pero lo que no entiendo es por qué los brotes en su mayoría son reversibles y los síntomas no. Bueno, hay algunos brotes que cuando uno le da corticoide a los pacientes se recuperan el 100% y otros en los que se recupera el 80%. Y entonces, el brote deja algún tipo de secuela o de déficit residual. ¿Por qué uno a veces se puede recuperar y por qué a veces no? Hay distintas hipótesis y distintos mecanismos que pueden explicar eso. Si uno interpreta que la pérdida de mielina es producida porque los glóbulos blancos inflaman la mielina, no la reconocen como propia, puede ser que en algún momento se generen mecanismos de protección que matan a esos glóbulos blancos que son agresivos. Segunda posibilidad, puede ser que en gente joven esa pérdida de mielina se pueda recuperar parcialmente. Gente joven significa gente como la doctora o como la doctora, menores de 25 Esos ejemplos no se menores de 25 años. Hasta los 25 años uno puede pensar que puede haber algún tipo de lo que nosotros llamamos remielinización, resíntesis de mielina. La mielina que se recupera no siempre es igual a la mielina original. Es más delgada, es menos compacta, es menos aislante. La mielina tiene distintas funciones, pero una de ellas es permitir que el impulso nervioso se conduzca a una velocidad adecuada. Entonces, si uno remielinizó parcialmente, también ese es un mecanismo que puede tener relación con la recuperación después del brote. Y la tercera opción es que el cerebro tenga mecanismos compensatorios. Cuando esos mecanismos, si me falla la habilidad en la mano derecha, puede ser que una zona que está vecina a la que mueve mi mano compense ese déficit, o la zona que mueve la mano contralateral se cruce y compense ese déficit. Esas son todas hipótesis. ¿Por qué en el brote es más fácil verlo? Porque en el brote en general el mecanismo es ese que les contaba al comienzo, es una inflamación que los corticoides, que es lo que habitualmente utilizamos, apagan. Entonces, como la apagan relativamente rápido, uno puede recuperar su funcionalidad. Eso no quiere decir que indefectiblemente lo pueda recuperar en el 100%, quiere decir que lo puede recuperar en un porcentaje. Algunos pacientes lo recuperan el 50%, otros el 80%, y afortunadamente un gran porcentaje, el 90% o el 100%. Algunos pacientes lo recuperan después de los 2 días o de los 3 días, otros pacientes lo recuperan después de los 5 meses. Pero son distintas circunstancias y depende del estado de evolución, de la edad del paciente, del momento de la enfermedad que esté cursando, si va a recuperarse totalmente, si va a recuperarse parcialmente. No sé si está claro.
Otra pregunta. Yo tengo preguntas de la red. Ah, como para que fantástico. vayamos respondiendo. Algunas ya fueron respondidas, te voy a dar poquitas. ¿Tiene importancia el diagnóstico precoz de la enfermedad y por qué? Bueno, hable otro porque yo soy... Anda para allá. Vamos. Ahora venía acá. Ahora venimos. No, no, que... Sí, tiene importancia por todo lo que estuvimos conversando, escuchando hasta recién, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que lastima la mielina, que si sigue lastimando puede lastimar el cobre del cable, el axón que les mostraba Célica, y lo que no tenemos ninguna duda es que los tratamientos que tenemos hoy en día son súper eficaces y han cambiado la historia de la esclerosis múltiple. Entonces, cuanto antes se diagnostique, antes se puede tratar, y cuanto antes se trate, mucho más probable es que alejemos la distancia entre los brotes o que podamos disminuir la intensidad. Ningún tratamiento es el 100%, eso también hay que tenerlo presente, pero es súper importante consultar temprano. A veces sí pasa que temprano no es apurado, a veces tenemos todos que tener paciencia, el paciente y nosotros hay que esperar otra resonancia o hay que mirar un poco más porque hay que estar seguros de que ese es el diagnóstico. Pero definitivamente sí es importante el diagnóstico temprano y consultar en lugares en donde uno sabe que pueden tener la experiencia de ver estos casos y no empezar a confundir estas manchitas blancas como hablábamos hoy o algunos otros síntomas. Otra más para Marcelo. Ah, mira. ¿La enfermedad tiene distintos estadios? Bueno, para decirlo en forma fácil y no entrar en las discusiones que se entran en los congresos internacionales ahora, no discutir con la doctora israelita acá, en realidad ustedes tienen que pensar en esto que mostraron al inicio, que la enfermedad tiene la mayor parte de las personas tienen algo que se llaman formas, brotes y remisiones. Tienen un brote, tienen una inflamación y mejora, completa o parcialmente, ¿sí? Es lo mismo. Lo que vos preguntabas en diferente manera, es lo mismo. El brote, que si cae en un lugar que da síntomas, tiene el síntoma y se mejora completa o parcialmente. Pasa un periodo de tiempo, el glóbulo blanco vuelve a lastimar y vuelven a tener un síntoma y se recuperan parcial o completamente. Para hacer un brote tiene que durar como mínimo un día entero, no es un ratito, no es una chispita y se me va, es un día entero como mínimo. Y para que sean 2 brotes tiene que haber distancia de 1 mes como mínimo entre un brote y el otro. Esa es la forma más frecuente. Hay otra forma de la enfermedad que se llama forma progresiva, porque la persona en su historia no reconoce un síntoma claro que apareció y recuperó, aunque sea en parte, sino que dice, mira, de a poco la historia fue empeorando, ¿no? Por ejemplo, los varones jugaba los 2 tiempos del partido, después empecé a jugar un tiempo del partido, después fui al arco un rato, o las mujeres, caminaba con tacos altos, después bajé el taco, hay algo en la historia que me está diciendo, mi cuerpo no es el de antes. Esas son formas progresivas. Si eso se refieren con estadios de la enfermedad, supongo que debe ser eso. Pero y hay otra cosa que yo desterraría un poco y es no hay una cosa que sea más buena que otra. Hay que tener cuidado. Y lo mío es bueno, lo mío es malo, porque cada uno es único. Y la enfermedad que tienen es la huella digital, es el código de barra. Entonces no hay que compararse con nadie, ni siquiera con los que tienen la misma forma clínica. Lo que sí cambia es las opciones terapéuticas que tenemos para un grupo versus las que tenemos para otro. En los pacientes que van progresando indefectiblemente, las opciones terapéuticas que tenemos son escasas con impacto modesto, siendo muy generoso. Cuando se rompe el cable, el cobre, que es lo que sucede en estos pacientes, se produce esto de que tenemos pocas opciones de tratamiento. Cuando tenemos la otra forma, que afortunadamente es la mayor parte de los pacientes, tenemos hoy 16, 17, 18 tipos de medicinas que actúan por diferentes mecanismos que podemos llegar a utilizar. Y entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y creo, yo voy a rescatar una de las cosas que dijo Marcela, no se mire en el espejo de nadie, aunque tenga la misma forma clínica. No hay 2 personas que tengan la misma evolución de su enfermedad.
Hay personas que se mueren en un accidente de tránsito, le hacen una autopsia y le encuentran que tenía las manchas típicas que habíamos hablado que se ven en la resonancia. Y seguramente ese paciente había tenido esclerosis múltiple en algún momento, o había tenido lesiones que le podían haber producido esclerosis múltiple, pero nunca ninguna lesión cayó en un lugar que le diera los síntomas. Entonces, no hay que compararse con nadie, ni con el que tiene la misma forma, y no hay que confundirse con nadie, porque creo que uno de los mayores problemas es, como bien le mostraba Célica, la mayor confusión que nosotros vemos en el consultorio es con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la esclerosis múltiple. Tiene mecanismos distintos, tiene progresión distinta y tiene, digamos, lamentablemente, pocas opciones de tratamiento. Creo que hoy es una de las entidades que menos opciones de tratamiento tiene. Contrariamente, les puedo asegurar que los que tengan algunas canas más y vemos pacientes antes de los tratamientos y después de los tratamientos, sabemos que en los últimos 25 años no hubo ninguna enfermedad neurológica que haya desarrollado tantas alternativas de tratamiento como la esclerosis. ¿Eso es bueno? Sí, es muy bueno, porque antes, a los 10 años de evolución de la enfermedad sin tratamiento, el 50% de los pacientes usaban bastón o estaban en la silla de ruedas. Y a nosotros era diagnóstico, vaya y venga cuando tiene un nuevo brote. Hoy ese porcentaje del 50% bajó al 3%. Entonces, evidentemente los fármacos sirven, aunque no sean 100% eficaces, sirven y pueden ayudarnos a mejorar el curso de la enfermedad y pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de la enfermedad. Sí, no se cura hoy, sí, no se cura hoy. El HIV tampoco, y en el año 82, cuando se describe por primera vez, era mortal, se morían todos los pacientes y todo el mundo estaba desesperado. Hoy es una enfermedad crónica. Bueno, acá sucede lo mismo. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas de brotes. Vamos a unir dos que son bastante parecidas. ¿Todos los brotes son sintomáticos o existen lesiones que son asintomáticas? Y con respecto al tratamiento, ¿qué corticoides se utilizan? ¿Si orales o inyectables? Dice Agustina. ¿Agustina? Bueno, cuando hablamos de brote, justamente la definición es la aparición de un síntoma nuevo o de un síntoma previo que dura más de 24 horas en ausencia de fiebre o de algún cuadro infeccioso. Por lo tanto, el brote sí hace referencia a la presencia de síntomas. Sin embargo, pueden aparecer lesiones nuevas en la resonancia que no den síntomas. Y algo que aprendimos del doctor Correale es que de cada 10 lesiones nuevas que aparecen en la resonancia, entre 1 y 2 nos van a dar síntomas. Por lo tanto, sí podemos tener nuevas lesiones que sean asintomáticas. Y con respecto al tema de corticoides, tenemos distintas opciones. Están los corticoides vía oral y están los corticoides que se aplican endovenosos. En general, cuando hablamos de un brote, preferimos los corticoides endovenosos, que son los que nos van a dar un mayor efecto, pero en algunos casos también se puede dar corticoides vía oral, digamos. Hay que evaluar cada caso en particular. Creo que se respondió la pregunta. Esta va dirigida para el doctor Correale. ¿Cómo se recupera la mielina? Primero uno tiene que entender cómo se genera la mielina. Es el tema que lo apasiona, por eso digo que lo apasiona. El tema es así, ¿qué pasa con la mielina? Yo le dije que la mielina es lo que le permite al conductor de cobre moverse, me dieron vuelta el pizarrón, bueno, moverse a una velocidad, el impulso nervioso moverse a una velocidad adecuada. ¿Por qué? Porque cada tanto la mielina está interrumpida, y en esas interrupciones el impulso nervioso salta, va saltando. Cuando yo le corto, le saco la mielina, esas interrupciones no existen. Entonces lo que antes hacía saltando, ahora lo tiene, salta hasta acá y ahora tiene que hacer lentamente esta conducción. Después puede volver a saltar. Pero no es solamente eso. Hasta ahora pensábamos que la mielina servía nada más que para eso. Pero las células que producen la mielina, que se llaman oligodendrocitos, son las que me están alimentando el cobre del cable. O sea, si yo no tengo mielina, no tengo oligodendrocitos, no tengo alimentación del cobre, y por eso, cuando se pierde mielina, después de un tiempo, el axón empieza a debilitarse, porque no tiene cómo nutrirse.
para que se pueda producir mielina, hay una serie de células que están en ciertos nichos del cerebro que se llaman precursores de oligodendrocitos, precursores de las células que producen mielina. Entonces, para que se produzca mielina se tienen que dar una serie de factores. Primero, hay un llamado, le dicen, bueno, yo acá estoy desmielinizado, venía a salvarme, venía a repararme. Bueno, tiene que darse ese llamado. Segundo, los que son precursores se tienen que transformar en oligodendrocitos capaces de producir mielina. Se tienen que poner los pantalones largos y tienen que ser maduros. Y tercero, tienen que migrar al lugar correcto. Si esos tres fenómenos no se dan, no hay recuperación de la mielina. Entonces, lo que uno está tratando hoy de desarrollar son alternativas que permitan, sobre todo, la diferenciación de esos precursores, que son los oligodendrocitos inmaduros, en oligodendrocitos maduros que producen mielina. Por supuesto, en el medio hay un montón de otros mecanismos, pero lo principal es eso, entender que tiene que haber un llamado, que tiene que haber una diferenciación y que tiene que haber una migración hacia el lugar correcto. Si esas tres condiciones se dan, podemos regenerar mielina. Y eso es lo que se está hoy tratando de buscar, que haya moléculas que lleguen al cerebro y que puedan inducir esas tres señales que son diferentes. Y por el otro lado, bloquear las señales que impiden que se generen esas tres señales, porque también hay mecanismos que impiden ese fenómeno. Por ejemplo, lo que ustedes ven ahí como manchas blancas significa, ¿por qué se llama esclerosis? Cerca les digo que para nosotros esclerosis significa cicatriz. Esa cicatriz, ¿por qué se produce? Se produce porque el cerebro dice, bueno, me están invadiendo y me están inflamando por todos lados. Entonces, ¿qué hago? Si hago una barrera alrededor de la inflamación e impido que esa inflamación se disperse por el resto del cerebro. Fantástico. Grandioso, limité la inflamación, me quedé acá, generé la cicatriz. Pero al final del camino esa cicatriz no me deja entrar la reparación. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Yo tengo bloqueo de la inflamación, pero después eso me impide de que haya un ingreso de las células que son capaces de reparar el daño. Así que todos esos factores tienen que ser considerados para poder producir una síntesis de mielina o una reparación de la mielina. Hasta tanto podemos resolver todas esas cuestiones, que no va a ser tanto tiempo, vamos a estar todavía tratando de bloquear la inflamación, que es lo que hacemos con todas las drogas que tenemos. El día que podamos generar mielina nuevamente, vamos a tener que bloquear la inflamación y generar mielina. Las dos cosas, porque si no la mielina nueva que generamos, la inflamación la va a destruir. A favor, Doc, de esto que no estamos tan lejos, ya hubo algún ensayo clínico, como mínimo hubo algunos de la misma droga, donde es una molécula que buscaba aumentar la posibilidad de remielinización. Los resultados hasta acá no han sido beneficiosos, pero evidentemente hay cosas que se está trabajando activamente. Probablemente sea el tópico más caliente en términos de desarrollo futuro a corto plazo. Sí, hay dos problemas ahí. Yo tengo que buscar la sustancia que pueda inducir todos estos mecanismos y tengo que aprender cómo lo voy a medir eso. Porque a veces una de las grandes dudas que tenemos es, ¿lo estaremos midiendo bien? ¿Los instrumentos que tenemos para medirlo son lo suficientemente sensibles para poder verlo? O sea, una cosa es cuando hay inflamación, que veo la mancha blanca, y otra cosa es cuando veo cosas que son mucho más sutiles. ¿Y cómo distingo lo que era viejo de lo que era nuevo? O sea que hay muchas aristas que trabajar, pero lo que sí sabemos es que estamos trabajando en eso. Bueno, acá tenemos una pregunta que va orientada a una de nuestras subespecialistas. Y es, en base a, ¿cuál es la elección del bastón? Un paciente que tuvo que empezar a usar bastón ahora y se compró uno que le gustaba pero que no le fue cómodo. ¿Cómo se elige un bastón? Agarré el del abuelo. Me agarré el bastón del abuelo. Bueno, como se estuvo hablando hasta ahora, todo esto tiene que ver mucho con el tratamiento individualizado de cada paciente.
para ver qué bastón, primero hay que ver si necesita el bastón, porque muchas veces empiezan a utilizar alguna ayuda técnica sin requerirla, la usan mal, terminan compensando y terminan generando más mal que bien. Entonces, primero hay que hacer una buena evaluación para ver si requiere bastón. Y de acuerdo a la evaluación que uno hace, se evalúa qué tipo de bastón hay. Hay distintos tipos de bastones, pero tienen que ir vinculados al déficit o a la situación del paciente. Hay, por ejemplo, bastones de un punto, que es el típico bastón que uno ve, que son regulables en altura, con un regatón antideslizante, pero también tenemos con tres, o sea, de 3 puntos o de 4 puntos. También tenemos los bastones canadienses, ¿sí? Esto dentro del área de ayudas técnicas para la marcha y dentro de lo que son los bastones. A medida que un paciente requiere mayor asistencia para la marcha, uno va escalando en otras ayudas técnicas, que pueden ser un andador, ¿sí? O eventualmente, mucho más adelante, quizás una silla de rueda para trechos largos y un andador para trechos cortos. Pero esto es completamente individualizado, se evalúa el paciente, se ve cuáles son sus requerimientos y siempre guiado por un equipo médico tratante en rehabilitación, para que justamente no pase esto, no se elijan ayudas técnicas que terminen desechando a lo mejor un equipamiento que es potencialmente utilizable y que puede ser funcionalmente bueno, pero lo desechan porque ese no me funcionó, pero en realidad era porque no era el correcto. ¿Cómo elijo el bastón? ¿Cómo elijo el bastón? O cómo elige el terapeuta el bastón, porque no es el paciente que dice, agarro el bastón de mi abuelo y lo uso, porque a lo mejor su abuelo medía 1,80 m y el señor mide 1,60 m. Bueno, eso... Perdón, bien. y además, el señor lo usa acá adelante y no lo tiene que usar ahí adelante. Bueno, ¿Cómo lo tiene que elegir y usar? Eso es perfecto. Primero, muy buena pregunta. Primero que cuando se decide, cuando se evalúa un paciente y se decide, sí, se va a beneficiar de un bastón, de un punto, de 3 puntos, de 4 puntos, se hace la evaluación, también tiene que venir acompañado de un entrenamiento con el kinesiólogo de la utilización del bastón. ¿Sí? Porque, por ejemplo, los que vienen ahora, que antes no venían, que vienen ahora de material de aluminio, son regulables en altura, ¿sí? Tienen material mucho más liviano, no los de acero que venían antes. Y generalmente la altura es a nivel del trocánter, ¿sí? En la empuñadura, donde genera una semiflexión del codo que no esté demasiado arriba ni demasiado abajo. O sea, le tiene que dar sostén, ¿sí? Pero todo esto, el paciente, para saber cómo utilizarlo, nosotros cuando primero evaluamos al paciente y vemos la real necesidad del bastón, se le indica el bastón y se lo manda a hacer una reeducación de la marcha con el bastón. Porque el bastón puede ser un gran aliado o puede ser un gran enemigo si no se lo sabe usar. Entonces, tiene que venir acompañado de un entrenamiento con el bastón, algo que parece algo que uno no pensaría. ¿Tengo que entrenar para usar un bastón? Sí, hay que entrenar para usar un bastón. Algo tan sencillo como un bastón puede generarnos una buena marcha, puede ser un buen acompañante, un buen asistente de la marcha, algo que nos permite sostener un equilibrio, mejorar la estabilidad, disminuir los riesgos de caída, pero si lo usamos mal, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque una caída por utilización mal que lo he visto, del bastón, una caída puede generar que el bastón se comprima contra el abdomen, empeorar las caídas y generar patrones de marcha anómalos que después es muy difícil reeducar la marcha cuando se genera un patrón anómalo de marcha. Bueno, otra pregunta para Diego. Empecé una dieta sin gluten y me siento mucho mejor. ¿Esto mejora mi esclerosis múltiple? Perdón. Duramos mucho el corazón. Así dejo más lugar. Bueno, en realidad, o sea, nosotros sabemos que el gluten es inflamatorio, eso es claro, pero nuestras guías nutricionales nos dicen que uno no debe sacar el gluten a no ser que la persona sea celíaca o sea sensible al gluten. Entonces habría que ver ahí, digamos, que lo evalúe el gastro y ver ahí cómo seguimos. Pero yo no la sacaría si no tenemos la confirmación del diagnóstico de celiaquía o de la sensibilidad. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de celiaquía se puede hacer de dos formas. Se puede hacer por anticuerpos, por la sangre, con una muestra de sangre. Para algunos pacientes requieren una biopsia de intestino para hacerse. Y también hay que tener en cuenta que la celiaquía puede producir lesiones similares a la de la esclerosis múltiple. Con lo cual hay que tener cuidado cuando uno ve las imágenes. La mancha blanca de la celiaquía no se deben confundir con la mancha blanca de la esclerosis múltiple. Y también hay que tener en cuenta que la celiaquía se puede asociar a la esclerosis múltiple.
como se puede asociar cualquier otra enfermedad autoinmune, como se puede asociar el hipotiroidismo, que es lo más frecuente, como se puede asociar la diabetes, o como se puede asociar cualquier otra enfermedad. El problema mayor es cuando yo tengo lo que sé que es celiaquía y esclerosis múltiple. La ventaja es que en la celiaquía, digo, corregime, si yo le saco el gluten al paciente, ese paciente tiene que andar muy bien o no debería tener mayores problemas. Y entonces no debería tener nuevas manchas. Si yo hice bien el diagnóstico, le saqué el gluten, en la mayoría de esos pacientes no debería tener nuevas complicaciones. También es cierto, Diego, permitime que si uno deja de comer harinas y baja de peso y se siente más liviano y está menos cansado y además se deshincha y demás, probablemente se sienta mejor, digamos. Claro, pero agrego solamente una cosita, que esto es una de las cosas que hablábamos de la dieta de moda. Realmente lo primero que se saca es el gluten, la lactosa, esto. Y obviamente, como dice Mariano, lo primero que se nota es el descenso de peso. Pero también hay que pensar que cuando uno lo incorpora, porque por alguna razón fui en la fiesta, en un cumpleaños lo incorporé, me voy a sentir mal, voy a tener diarrea, me voy a distender. Entonces hay que tener mucho cuidado. Son dietas de moda, no es para todo el mundo, si no está diagnosticada la celiaquía o la sensibilidad al gluten. Sí, hay una pregunta. Sí, ¿Y el claro. vegetarianismo? ¿La dieta vegetariana está vinculada a enfermedades autoinmunes? Digo, perdón, la pregunta es si La dieta vegetariana puede impactar el desarrollo de una enfermedad. claro, la pregunta es si, básicamente, si ser vegetariano o tener una dieta vegetariana impacta de alguna forma en la enfermedad de la esclerosis múltiple. Digo, No, pero, cuidado porque los pacientes que son veganos o vegetarianos pueden tener déficit, por ejemplo, de vitamina B12. Y la vitamina B12 puede producir lesiones que se parecen a la de la Claro, esclerosis múltiple. escuché mucho eso, entonces no sabía si estaba, porque viste que el tema vegetariano es como que hay medio una Claro, pero pelea si uno, constante de todo. digamos, cuando uno decide ser vegetariano, está bueno que tenga un control médico. Claro. O sea, si están los valores bien, no tendría por qué impactar. Claro, o buenos planes de alimentación, donde tengas todos los nutrientes necesarios y control médico, no hay problema. Nosotros al paciente que es vegetariano le pedimos, además del laboratorio común, otras cosas, como para estar seguro que no le falte vitamina B12, no le falte ácido fólico, no le sobre. Algunos pacientes entran en la historia de tomar complejos polivitamínicos. Entonces se compran esos gigantescos frascos que tienen vitaminas de todo tipo y color, pero tienen kilos de zinc. Y esos kilos de zinc hacen bajar el cobre. Y el cobre produce, la baja de cobre produce desmineralización. Entonces, cuando un paciente viene con una dieta distinta, con un consumo de vitaminas en exceso, uno a lo mejor tiene que ser un poco más cuidadoso. No porque impacte a la esclerosis múltiple en sí, sino porque per se pueden producir lesiones que se parecen a la esclerosis múltiple y nos confunden. sí, es cierto, no sé, a mí por lo menos el principio de mi etapa formativa me tocó estar en consultorio con Cética, con Marcela, con el doctor, y un poco nuestra postura es siempre la misma. Nosotros sugerimos una dieta sana, equilibrada. Cuando hay dudas de la dieta, que no es algo evidente que un neurólogo puede responder, sugerimos la consulta con Diego. De hecho, Diego ve a un montón de pacientes nuestros, pero también es cierto que el paciente en definitiva es el que elige qué come, por qué lo come y qué dieta sigue. Digo, uno no, salvo que sea algo que sea claramente lesivo para la salud del paciente y esté en nuestra potestad de decir, mira, esto te está haciendo mal, no sé, toma 3 litros de alcohol por día, eso es algo que claramente todo el mundo sabe que eso es dañino. Después uno, como en todo, respeta la decisión del paciente, pues es el único dueño de lo que come y de lo que decide, ¿no? Eso vale la pena aclararlo también. Sí, yo no soy tan razón. Pero, digamos, cuando uno decide estos cambios de alimentación, ya sea por ser vegetarianismo o incorporar cualquier tratamiento alternativo que tenga que ver con la nutrición, siempre está bueno informarle a los médicos tratantes de lo que van a hacer, para que puedan hacer esto, digamos, para que puedan pedir un control o lo que ellos crean necesario para no modificar nada. Hay que tener siempre presente eso. Atrás habían levantado la mano, pero no sé si tenías una... Sí. Sí, en una primera instancia, cuando ya hay un diagnóstico de alimentación incompleta y se ve comprometida todo lo que es la sustancia blanca, en cuanto a la alimentación, ¿cómo sería la forma de poder respirar o hay alimentos poder, digamos,
No, o sea, alimentos, En cuanto a alimentación y demás. alimentos para regenerar la mielina hasta ahora. No, sí, no, en general creo que no. Adecuado, pero digamos que beneficio. No, digamos, teniendo un plan de alimentación que tenga eso con el patrón de dieta mediterránea, que está bueno, no para, obviamente, para la regeneración, pero sí para mantener todo. No, una buena alimentación, que tenga todos los nutrientes. Sí, seguimos con otra pregunta. ¿Qué importancia tiene la planificación familiar en mujeres diagnosticadas con esclerosis múltiple? Bueno, es importante la planificación porque por varias cosas. Una es porque durante el embarazo la mujer va a estar protegida de tener exacerbaciones por los cambios hormonales que hay, pero cuando nace el bebé hay más riesgo de que tenga recaídas de la enfermedad. Entonces hay que planificar el momento que es más seguro, nunca el riesgo es cero, pero el momento que es más seguro para que esa mamá esté sana y ese bebé tenga su mamá acorde a lo que todos queremos. Pero además hay que planificarla porque hay medicamentos que no se pueden usar durante el embarazo. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo tiene que estar tratada la mujer, porque cada caso es diferente, dependiendo del grado de inflamación que tenga la enfermedad. La edad de la mujer también es importante, no es lo mismo esperar a los 20 que esperar a los 39,5. En definitiva, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para planificar y hay que planificar el embarazo. Pueden tener hijos, pueden tener más de un hijo, todos los que quieran planear y el sueldo les permita. En la mayor parte de las veces, siempre hay excepciones. Esto no quiere decir que no haya alguna paciente a la que no le haya dicho no es buena idea que te embaraces, tuviste 2 brotes en el embarazo anterior. Hay algunos factores de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, hay excepciones, pero la regla es, pueden hacer su familia, pueden planearla y pueden tomar anticoncepción, que es como el otro mito de que no se puede, de que se contraindica. Hay que ver algún fármaco si puede modificar la absorción y separarlo en los horarios, pero hacen la vida de una mujer que no tiene esclerosis múltiple. Bien. Hay una pregunta que me parece interesante, si bien un poco ya hablamos del tema, pero es con respecto a la sexualidad. Y la pregunta básicamente es, ¿dónde busco ayuda? Digamos, pregunta también si hay algún tipo de solución, pero me parece importante esto, ¿no? Que a veces no sabemos de dónde partir a hacer una primera consulta. ¿Qué opinas de esto? Sí. Bueno, Ahora ser famosa. Los urólogos somos una opción para la búsqueda de ayuda en cuanto a los temas de sexualidad, perdón, acá me posiciono. También puede ser un sexólogo, siempre la recomendación es ir a un médico, a alguien que esté formado, porque los aspectos sexuales son tan variables como se puedan llegar a imaginar, y muchas veces no es que viene directamente relacionado a la esclerosis múltiple, un poco lo que el doctor hablaba más temprano, que no todo lo que le pasa a los pacientes es por culpa de la esclerosis múltiple, sino muchas veces, sobre todo la sexualidad, que es una cuestión tan sensible y que tiene también un control emocional importante. Bueno, hay que ver si justamente hay algún factor orgánico que esté influyendo en este problema o no. Pero la idea es, bueno, los urólogos en general tenemos una formación en sexología, pero también hay subespecialistas que hacen solamente sexología, así que lo importante es arrancar y hacer la pregunta y ahí nosotros podemos orientarlos quién nos puede ayudar según el problema, ¿no? Hay que estudiar a ver cuál es la causa y a veces con una charla, solamente con una charla uno ya puede aclarar bastante. Yo creo que lo que dice Gisela es sumamente importante, es hacer la pregunta. Porque es un tema, como dice ella, tan sensible que a veces no todo el mundo lo pregunta y a veces no todos nosotros lo preguntamos. Porque también nosotros, como médicos, tenemos cierto grado de pudor. Con los hombres yo puedo hablar de una manera distinta de lo que puedo hablar con una mujer, porque es lógico que en la naturaleza humana se generen este tipo de tabúes, si quieren ponerlo, de barreras, que tendríamos que tratar de bajarla, porque el mejorar la sexualidad de cualquiera de ustedes que tenga esclerosis múltiple, sin lugar a dudas significa mejorar su calidad de vida.
Así que anímense a preguntar. Anímense a preguntar. Sí, y la experiencia nos dice esto, que se puede mejorar y cualquier paciente con esclerosis múltiple, entre toda la plenitud que puede tener en la maternidad, en todos los aspectos que estuvimos hablando, la sexualidad es uno de esos aspectos en los que puede vivirlo plenamente. Entonces hay que ver exactamente cuál es la dificultad y para eso no queda otra que encarar y preguntar. ¿Sí? Sí, y algo importante que creo que quedó claro, pero importante remarcar, la disfunción sexual no es solo disfunción masculina, ¿no? Hay muchos pacientes donde hay disfunción sexual femenina, mujeres que no sienten placer, que tienen orgasmo, no toda una serie que tienen dolor cuando tienen relaciones sexuales. Todos esos son motivos que también es importante que ustedes les pregunten, los consulten con sus médicos para que puedan derivar, ¿no? Porque a veces, muchas veces hay vergüenza, miedo, etcétera, y no se dan estos temas en la consulta. Sí, bueno. Una persona que está en tratamiento, o sea, si deja de fumar, ayuda mucho. El cigarrillo inhibe mucho. Sí, Más que un montón de drogas. Y no hay nada peor que un convertido para decirte eso. O sea, alguien que fue fumador, somos los peores. Los que fuimos fumadores somos los peores para enfatizar eso. Pero más allá de eso, hay datos claros. No solamente que dejan, que pueden impedir que la enfermedad progrese, sino que pueden hacer que la enfermedad vuelva a algunos pasos. No se van a curar, pero va a volver hacia atrás, pueden mejorar la calidad de vida de su enfermedad, pueden caminar mejor, pueden tener mejor estabilidad. El tabaquismo hoy es tal vez el hábito o el factor ambiental más importante que podemos corregir. El tabaquismo, la obesidad, el déficit de vitamina D, son todas cosas en las cuales podemos actuar. Pero no podemos con una eficacia mayor a un montón de pastillas. De hecho, en Inglaterra, en algún momento apareció una droga que es muy cara para formas primarias progresivas de esclerosis múltiple, y la efectividad, como les contó el doctor, en formas primarias progresivas de este fármaco es menor que en formas recaídas de remisión. Y como en Inglaterra estos tratamientos los aprueba el Estado y tienen todas estas medidas de costo-efectividad, etcétera, en un primer momento se los negaban a pacientes fumadores, porque decían, si este paciente no hace por su enfermedad, no deja de fumar, yo le voy a dar este tratamiento que vale tanta plata para el Estado, digamos, y algo que puede hacer no lo hace. Digo, la importancia de dejar de fumar es muy importante, digamos, no es teórica. Así que todos los que fuman hoy, digo, y además una cosa que es importante es, hoy en día existe tratamiento para cese tabáquico, ¿no? No es me la tengo que bancar y tengo que hacerlo solo, sino que hay médicos especialistas, hay equipos que lo pueden ayudar, y el porcentaje de pacientes que logran el éxito de dejar de fumar es mucho mayor que hace 15, 20 años que no había, bueno, hay fármacos, hay un montón de cosas para poder ayudar. ¿Tengo otra pregunta acá? Vamos con dos en una. ¿Cómo afecta el estrés al paciente y si con medicación acertada se puede tener una vida normal? Yo no me quedé con la segunda parte. Bueno, ¿qué sería normal, no? ¿Cómo afecta el estrés? ¿El estrés al paciente? ¿Cómo les afecta el estrés a ustedes? Tremendamente. Tremendamente. Aumenta el índice, la cantidad de ácido clorhídrico en el estómago y te perfora el estómago. Te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión arterial, te da dolor de cabeza, dormís mal, tenés insomnio, tenés fallas de atención, entonces después no sabes por qué tenés fallas de atención, tenés taquicardia, tenés miedo, te sobresaltás rápido, ¿sí? También se sabe que se está estudiando, esto nos pasa a todos, ¿sí? Tengamos el diagnóstico que tengamos, o ninguno. También se sabe que hay una conexión importante entre todo el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Entonces, se está estudiando qué sustancias liberamos con el estrés agudo, que es el de ahora, el estrés intermedio o el estrés crónico, y cómo modifica eso la secreción de hormonas y el funcionamiento del sistema inmunológico. Todavía no hay un papel que diga si vos te estresás tenés más esclerosis múltiple o si vos te estresás tenés un brote. Hay estudios que se han hecho y se han hecho en la guerra, por ejemplo, para tratar de evaluar el estrés de la guerra. El problema
es que no se puede repetir lo mismo que estresa a todas las personas, porque como somos todos diferentes, para hacer un estudio científico se necesita todo parejito. Entonces tengo que tener todas las variables parejitas y solamente estresarte de la misma manera a vos y a los otros 150. Entonces por eso es difícil ver el impacto del estrés. Pero el sistema nervioso que se activa, que es el sistema nervioso autónomo, que se activa en situaciones de estrés, charla con el sistema inmunológico y seguramente en algún momento la ciencia nos va a poder decir un poco más de qué es lo que pasa. Pero no duden de que algo pasa, ¿sí? No duden de que algo pasa. Y lo de la vida normal, no sé, primero veamos qué es una vida normal. Bueno, y hablando un poco de estrés y de vida normal, surgieron varias preguntas con respecto a la fatiga. Y si tiene tratamiento, ¿qué podemos hacer con la fatiga? Orientado para Griselda. Bueno, con respecto a la fatiga, lo más importante es los pacientes que en general aumentan los síntomas o van identificando en qué momento se fatigan más o qué actividades les generan más fatiga. Entonces lo que hacemos es organizar la rutina o ver con cada paciente específico cómo es su vida, cómo arranca, qué lo estresa, qué trabaja, qué le gusta hacer, con quién le gusta relacionarse. Y bueno, y en base a eso, qué actividades le son significativas y qué actividades de estas le generan más fatigas para poder organizarlas y que esto tenga menor impacto. No sé si estoy respondiendo bien ahí. Entonces, bueno, vemos, cada persona ya sabe qué es lo que más lo fatiga, o levantarse a la mañana y a algunos pacientes, bueno, el baño los genera fatiga porque o los cansa, otros ir al gimnasio. Bueno, organizar ese tipo de actividades, agruparlas y generar descansos. O sea, depende del paciente, tiene la posibilidad de generar micros descansos en el transcurso del día para evitar llegar lo más fatigado a la noche. No es lo mismo un paciente que hace 25.000 actividades en un plan de 8 horas y después termina cansado y a las 6 de la tarde ya no puede disfrutar de una cena familiar o un evento, que alguien que se levanta a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana hace una micropausa. Micropausa es sin actividad, no necesariamente tiene que estar acostado y durmiendo. Cada persona va a encontrar la manera de hacer esta micropausa, 20 minutos, media hora, se evalúa con cada paciente qué es lo mejor, y bueno, y tratar de organizar esta rutina para que pueda llegar, si una rutina le empieza a las 8 de la mañana hasta las 22 horas, por ejemplo, ver si puede cumplir todas las actividades que se planteó. O sea, hay pacientes que se plantean 25.000 actividades y saben que no las pueden cumplir, y eso es una frustración. Evitemos esa situación y organizar una rutina de acuerdo a lo que uno ya sabe que puede hacer, porque si no es una constante, por no decir, bueno, no puedo, y no es así. Podemos ir viendo con cada persona cuáles son esas actividades y organizarlas y ver. Un tema importante en la fatiga es cómo duermo, y el otro tema importante es el calor. O sea, ¿cómo duermo? Los pacientes, uno les pregunta al paciente, ¿cómo duerme? Y duermo 8 horas por día, me acuesto a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, estoy con los ojos cerrados. Bueno, estar con los ojos cerrados no quiere decir que estoy durmiendo. A veces es necesario saber si ese paciente realmente durmió adecuadamente, porque nos puede mostrar, el estudio que nos puede mostrar eso es la polisomnografía. La polisomnografía nos puede decir, bueno, este paciente tiene microdespertares. ¿Qué significa eso? Bueno, está con los ojos cerrados, pero no está dormido y se está despertando reiteradas veces a la noche. O tiene piernas inquietas, quiere decir se le mueven las piernas a la noche, como si estuviera caminando toda la noche. Entonces ese paciente no duerme bien. Y el calor, que lo que hace es, calor de cualquier forma, calor ambiental, calor porque yo tengo angina y tengo fiebre, calor porque hago un ejercicio extremo, calor porque me di una ducha caliente. Eso es tal vez uno de los elementos más importantes que vemos a diario, que los pacientes se quejan de calor, de fatiga.
Eso no quiere decir que el calor empeore la enfermedad, no quiere decir que tengan una lesión nueva, no quiere decir que tengan un nuevo brote, quiere decir que el calor hace que la conducción esa que antes saltaba o hacía un saltito y conducía un ratito horizontal y después volvía a saltar, se haga mucho más lenta. Entonces, si yo me doy una ducha caliente y tengo más fatiga, más cansancio, y después atrás de eso me doy una ducha fría, vuelvo a donde estaba. De hecho, hace un tiempo, un señor que se llamaba Utov no tenía resonador y entonces a los pacientes los metían en una bañera con agua caliente y si el señor tenía algún síntoma, le decía usted tiene esclerosis múltiple. Entonces, creo que el tema del calor también es algo para considerar y sobre todo en el verano, ¿no? Y los fármacos. Y los fármacos. Hay algunos fármacos. De la misma forma que hay algunos fármacos que tal vez influyan en lo que decía Gisela. O sea, viene la paciente y dice, no tengo erección. ¿Y qué está tomando? Y estoy tomando un antidepresivo que me produce, desde que lo empecé a tomar no tengo más erecciones y no puedo tener relaciones con mi esposa, o con mi novia, o con quien fuera. Eso también es importante tener en cuenta. Los fármacos que pueden... Por supuesto, la solución más fácil a la fatiga es pensar que yo le doy al paciente una pastilla y que esa pastilla mágica le va a resolver el tema de la fatiga. Y la verdad que no siempre es así. Sí, y otra cosa que quiero agregar a la fatiga es volviendo a la pregunta del señor, es lo clínico, ¿no? Y volviendo a esto que nos contó el doctor Correale, que tener esclerosis múltiple no quiere decir que no podamos tener uña encarnada. Entonces, en un paciente que consulta por eso dije lo que dijo el doctor Correale. Dije, un paciente que consulta por fatiga, no me voy a quedar solamente, bueno, tiene esclerosis múltiple, entonces la fatiga es secundaria de esclerosis múltiple. Está de más anémico, está de más hipotiroideo, o sea, por eso es importante tener la evaluación clínica en ese contexto y descartar otras causas que pueden empeorar la fatiga o condicionarla o desencadenarla, ¿no? Porque claramente uno puede tener esclerosis múltiple y además estar hipotiroideo. Y hábitos. Y los hábitos, por supuesto. Bueno, vamos a ir con la última pregunta que va destinada al doctor, pero antes de eso, avisar sobre todo para las personas que están en las redes que el video va a quedar grabado tanto en Facebook como en YouTube, y bueno, muchas de estas preguntas no se hicieron porque quizás eran un poco reiterativas, pero queda grabado para los que quieran verlo después. La última pregunta va dirigida a la importancia de la microglía y cuáles son los avances que se están viendo para el tratamiento. Apaga la luz. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Eso no lo hizo Eso lo puedo compartir. Primero aclaremos que es la microglía. Sí, perdón, acá alguien quiere hacer una pregunta más porque lo vamos a perder entero. ¿Hay alguien lo que digo después? Dale. Creo que es cortita. ¿Cuál es la causa de la fatiga? Porque... No la sabemos. Pregunta corta respuesta. Hay diferentes tipos de fatiga. Hay fatigas que tienen que ver con los fármacos, como hablábamos recién. Hay fatigas que tienen que ver con lo que contaba el doctor de los trastornos de sueño, que son más frecuentes en las personas con esclerosis múltiple, y descartado todo lo clínico que decía Célica, hay una fatiga que se llama fatiga primaria. Se cree que hay una liberación rara de sustancias químicas en algunas zonas del cerebro que producirían esa sensación de poca vitalidad. La fatiga primaria, bien pura de la esclerosis múltiple, es la que la persona dice, necesito enchufarme 2 veces porque de verdad no puedo más. ¿Sí? E incluso tiene un patrón que es un pico y después mejora, o tiene 2 picos, me canso a mediodía y a media mañana me canso a media tarde. Tiene una descripción muy típica, ¿sí? Lo que no sabemos son todos esos detalles, pero hay diferentes... Claro, cuando Marcela habla de fatiga primaria, es esa la que no sabemos. Las otras fatigas, la secundaria al fármaco, la secundaria al hipotiroidismo, la secundaria a la anemia, la secundaria que no dormimos, son secundarias, y ahí sí podemos identificar una causa. Y muchos pacientes, si le corregimos esa causa, mejoran su fatiga. Ahora, la primaria, la que no tiene ninguna causa, la que el paciente no toma ningún fármaco, le hicimos una polisomnografía, descansa bien, duerme bien, y ahí nos quedamos sin argumentos para decirle por qué se produce. Así todo, a veces... ¿ibas a decir algo? No, le iba a dar la palabra a la otra pregunta, pero perdón. Así todo, a veces, más allá de tratar de ver que no tenga una causa clínica, de ver cómo da todo lo que ya se ha hablado,
en este caso, la licenciada que evalúa al paciente a ver si lo puede ayudar a acomodar su día a día, hacer las adecuaciones, la previsibilidad, las todo eso, a veces también se puede usar medicación para tratar de paliar ese valle de energía, sobre todo a mitad del día, digamos. Eso eventualmente cada uno con su médico deberá conversar cuál es la mejor alternativa, hay varias, pero eventualmente ese, si bien es el último paso, no es algo infrecuente de que hagamos. Sí, ¿qué tal? No, mi consulta hace un ratito me atendió la doctora Viol. Va a servir para lo que tenemos esta enfermedad. Nosotros viajamos desde Punta Alta, Bahía Blanca, más o menos si conocen, hicimos 700 kilómetros para verme bien a la doctora. ¿Cuál era mi gran duda? Era la medicación, ¿sí? Es estrictamente relacionada a que hay que llevar un tratamiento estricto, porque me he topado con amistades y pacientes y conocidos que dejaron de medicarse, van 2, 3 años, no tuvieron brotes y te dicen, vos, ¿por qué te medicás con esto? ¿Por qué aquello? Si fíjate, yo estoy bien. No. Entonces me generó tanta duda la enfermedad que tengo, que digo, opa, vamos a un lugar especializado. Viajamos con mi esposa y la doctora me dice, medicación de por vida. Entonces mi duda es así, y yo me voy tranquilo de que el tratamiento que estoy haciendo está bien, pero me queda duda de esta gente que dejó de medicarse y está usando terapias alternativas y está con la enfermedad. Y me dice, hace 3 años no tengo brote, la parálisis que tuve hace 4 años no la tuve más. Otra persona me dice, hace 1 año no me medico y no me afecta, estoy bien. Entonces, yo, ¿qué pasa? Nosotros estamos lejos y vamos a buscar gente idónea. Por ahí uno tiene el neurólogo de la ciudad que vive. Me lo respondió y me pareció para los que estamos enfermos, ¿qué tan de así? La primera cosa que uno tiene que pensar es que está lidiando con una enfermedad que tiene una duración de alrededor de 30 años, claro. 40. Entonces, que por 2 años esté libre de algo, por 3 años esté libre de algo, está buenísimo para esa persona, que esté libre de síntomas. Ahora, a esa señora, a ese señor, le hacemos una resonancia, ¿tendrá más lesiones? Si tiene más lesiones, no está libre de enfermedad. O sea, cuidado con eso, porque la resonancia, como decíamos antes, cada 10 lesiones, 8 no dan síntomas. Entonces puede ser que ese señor esté libre de síntomas, esa señora esté libre de síntomas, por 2 años, por 3 años, una enfermedad que dura 30, que dura 40, y que está teniendo actividad de su enfermedad que no se manifiesta clínicamente. Ese es el primer punto. El segundo punto, sabemos que cuanto más se vaya degradando la mielina, mayores posibilidades hay de que el conductor de cobre, el alzón, se lesione. Por eso que le decía antes, la célula que produce mielina también alimenta al conductor de cobre. Entonces, si yo dejo el tratamiento y sigo teniendo lesiones, y sigo teniendo actividad de la enfermedad, lo más probable es que en algún momento mis cables se empiecen a cortar. Y cuando el cable se corta, ahí no tengo nada para hacer. ¿Sí? Y a veces no lo puedo ver clínicamente, pero sí lo puedo ver en la resonancia. Es cierto que nosotros buscamos es saber, bueno, estos pacientes los necesitamos tener inmunosuprimidos o con un medicamento que le baja las defensas eternamente. Bueno, ahora hay estudios que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con los pacientes después de tratarlos 5 años y le interrumpimos el tratamiento. Después de cierta edad. Después de cierta edad. Bueno. Y hay otros que dicen, bueno, no se le interrumpamos nunca. Y esa es la única forma que lo vamos a saber, cuando tengamos un estudio que evalúe qué pasó a lo que lo interrumpieron, qué pasó a lo que no lo interrumpieron. Y a lo mejor en un par de años tenemos una respuesta para eso. O al día de hoy no hay ninguna evidencia o hay poca evidencia. Hay un solo estudio hecho con pacientes que fueron tratados con interferón. No sé si alguno de ustedes está tratado con interferón, porque es una droga bastante vieja. Interferón beta. Interferón beta. Ok, bueno. Entonces, los pacientes que abandonaron interferón beta por 2 años, el 70% a los 2 años tuvo un nuevo episodio.
Es un estudio chico, es un estudio que tiene sus cuestiones, sus bemoles, pero existe esa evidencia. Por el momento, la idea es que los pacientes se traten en forma continua. Y si no tienen síntomas, aleluya, fantástico, bárbaro, pero también seguro que la enfermedad no está activa porque el cerebro puede seguir teniendo lesiones. Y el tema de las medicaciones alternativas, hay algunas medicaciones, las medicaciones pueden ser complementarias, hay cosas que pueden ser complementarias. Hay pacientes que vienen y dicen, yo además voy al homeópata, además, voy al homeópata. ¿Y qué le da el homeópata? Y me da mis estrellados, globulitos de no sé qué, está bien, bueno, tómelo, si se siente más contenido, está perfecto. Hay pacientes que en el pasado tomaban un té que se llamaba té de kombucha. La kombucha es un hongo amarguísimo. Está de moda ahora de vuelta. Sí, no puede estar de moda porque el alma lo sacó de circulación porque produce necrosis del hígado. O sea que evidentemente no era nada bueno. Hay pacientes que tomaban gorgojos con un esquema fantástico. O sea, el primer día un gorgojo, el segundo 2, el tercero 3 y así sucesivamente hasta 70. Y después, el día 71, 69, 68, 67, no tenía ningún sentido. Y la verdad que lo único que hacían era tomar gorgojos, obviamente los encapsulaban, y había pacientes que tenían cápsulas de un gorgojo, cápsulas de 5 gorgojos, cápsulas de 10 gorgojos, y así sucesivamente. Entonces, las medicaciones, hay algunas que pueden ser complementarias, pero no reemplazan la medicación sobre la cual tenemos evidencia científica. O sea, una cosa es alternativa únicamente, otra cosa que sea complementaria. Déjenme responderlo a la microglía, por favor, no me censuren. No me censuren. Sí, pero un minuto, porque con esto de la fitomedicina yo no estoy de acuerdo. Digo, por lo de la nariz estrellado y que sé yo que dijo el doctor. Si una planta se utiliza por un fin terapéutico, tiene que tener fin terapéutico. Si no, no estás usando de condimento, y está fenómeno, pero es otra cosa. Si lo usás como un fin terapéutico, puede tener efectos secundarios. Entonces no tenemos que quedarnos con la idea de que si tomaste esta pastillita no importa porque está en la naturaleza. Si es porque tiene un efecto terapéutico, potencialmente puede tener una interacción farmacológica con otra cosa que estás tomando, o puede tener efectos secundarios. Y no se venden en el mercado libre. ¿Sí? Microglía. Si me van a censurar... No, ahora hablé de la microglía. Primero cuéntele lo que es la microglía. Bueno, ¿qué decía? Importancia de la microglía y cuáles son los avances a futuro. Bueno, la microglía, para hacerla fácil, la microglía es una célula que está adentro del cerebro, el sistema nervioso central. Y que lo que hace es, hoy creemos que es una de las células capaces de producir que la enfermedad pueda progresar, que se coma la mielina o que se coma el axón, el axón que es el conductor ese de cobre. Si nosotros podemos bloquear esa célula, pensamos que se puede ayudar a que la enfermedad no progrese. Pero aquí, que cuando uno dice, bueno, la microglía es siempre mala, no es siempre el chico malo de la película, a veces es la bella danzante y produce ciertas sustancias que ayudan a regenerar la mielina. Entonces hay que tener cuidado con esos conceptos de que mato toda la microglía y entonces voy a tener una mejor evolución de la enfermedad. Hay zonas del cerebro donde la microglía es dañina y zonas del cerebro donde estas células son beneficiosas, así, muy groseramente. ¿Alguna otra pregunta? Estamos cerca de que nos echen. Sí. Solamente quisiera, perdón, pregunto a... ¿Cómo soy acá? ¿Cuántos de nosotros? No, porque ¿cuántos de nosotros nos atendemos? Bien, por la duda. No, yo de mi parte no tengo más que palabras de agradecimiento con el equipo, a cada uno con lo que me he visto personalmente durante estos 2 años. Pero, ¿qué? Cuando a mí me detectaron que tenía lesiones en la médula y en el cerebro, mi hermana, que es médica, lo primero que me dijo fue, anda a verlo por Ale, y yo no te vi a vos, pero vi a tu equipo, y por eso esto que te vio recién es lo mismo que se ve de este lado, y les agradezco muchísimo. Yo soy profesional de la salud y hoy me toca estar de este lado, así que gracias por acompañar a cada uno desde el lugar que eligió, porque bueno, nosotros no elegimos estar en este lugar, pero
yo sí elijo seguir tratándome en el Pleni y seguir tratándome en ustedes. Y eso, digamos, me parece importante a los que atienden en donde sea, que sepan que lo más importante es que confíen en el equipo que los está atendiendo, esto de que puedan hacer todas las preguntas que necesites hacer y que tengas una respuesta. Yo he torturado a muchos de los que están ahí a preguntar, y gracias a eso creo que, bueno, he tenido momentos y momentos, pero hoy, ya casi 2 años de mi diagnóstico, la verdad que puedo decir, quizás esta persona con vida normal se refería a tener una vida como la que venía teniendo. Yo a esa persona le diría que, digamos, nuestra vida no cambia, nuestra esencia no cambia, sí cambia quizás el día en que tenés más síntomas, el día que tenés que venir al médico, el día que te haces un estudio, pero tal vez está bueno esto de preguntarse qué es para cada uno una vida normal, porque mi vida es más normal hoy que antes de tener la enfermedad, porque hoy disfruto de muchas cosas a pleno que no disfrutaba antes de tener la enfermedad, y eso que siempre trabajé acompañando a pacientes crónicos que me han enseñado que lo más valioso para nosotros es el tiempo, y no solo el tiempo, sino cada instante que vivimos. Así que es fundamental, encuentren a sus equipos en donde sea. Yo lo encontré acá y a cada uno le deseo que lo que nos toque sea lo mejor posible. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, le dije que teníamos que apagar la luz, ¿no? Siendo 8:10 de la noche. Un aplauso para todo este equipo. Trabajo en equipo así. Conexiones. Tienen nuestro mail si necesitan alguna. Bueno, gracias. Me quedé sin la clase, así que me quedo con la... ¿Qué? No, quiero dar un barro.